Hola, ¿qué tal muchachos? Soy parte de la Liga STEAM y soy su tutor de quinto de secundaria. Mi nombre es Carlos Daniel Álvarez Poma y el día de hoy vamos a ver las coordenadas polares y números complejos. Para lo cual necesito que tengas unos materiales y en esta ocasión te los voy a pedir. Para esto necesito que tengas un lápiz, unas hojas y unas reglas. Te voy a dar un corto tiempo para que vayas por ellos. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces el día de hoy? Para las coordenadas polares y números complejos, vamos a ver qué son las coordenadas polares, cómo se relacionan las coordenadas rectangulares con las polares y vamos a ver también la resolución de las operaciones en suma, resta, multiplicación y división. Todo esto con números complejos. ¿Listo? Entonces comencemos. Entonces, veamos qué son las coordenadas polares. Las coordenadas polares es el sistema de coordenadas polares en un espacio bidimensional, que es en 2D. Y también de toda esta parte vamos a ver que cada punto del plano donde se encuentre lo vamos a determinar. Y también de las coordenadas polares calcularemos la distancia y el ángulo, que es de lo que trata generalmente todo esto. Como puedes observar, acá hay un gráfico de las coordenadas polares para que puedas entenderlo un poco más. Recuerda muy bien que es un sistema de coordenadas polares bidimensional, en 2 dimensiones. Entonces, ¿cómo se relacionan las coordenadas rectangulares con las polares? Para esto primero tenemos que entender qué son las coordenadas rectangulares. Entonces, si tenemos las coordenadas rectangulares como una definición, que son coordenadas ortogonales, que son dos rectas perpendiculares trazadas sobre un plano. Y este plano, como te lo muestro acá, está trazado por ejes horizontales y verticales, tanto para el eje X y el eje Y. Como podrás ver, ya lo hicimos esto antes en unas tablas y lo pudimos graficar. Esto es una ayuda a memoria para que puedas también tener en cuenta que lo vamos a necesitar bastante. Vamos a un ejemplo con todo esto, con todo lo que vimos. Y nos dan un ejemplo de la relación entre las coordenadas polares y rectangulares. Para esto vamos a tomar la gráfica en este plano, donde tenemos las coordenadas polares en un punto. Y en este punto es donde quiero que entiendas cómo vamos a poder utilizar todo esto. Ya que acá tenemos un triángulo rectángulo, en esta forma como puedes observar, y con un ángulo teta. También hay una distancia o también la hipotenusa, como es en este caso, que la vamos a llamar con R, la coordenada en X y la coordenada en Y. Para todo esto vamos a encontrar un punto X, Y. ¿Listo? Entonces, si tenemos el ángulo y tenemos la distancia, va a ser el punto entre la distancia y el ángulo. Esa va a ser la coordenada polar de este punto. Si lo aplicamos directamente para hacer unas coordenadas polares de un punto, vamos a ver si queremos convertir de rectangular a polar y de polar a rectangular. Para esto, si queremos hacer de rectangulares a polares, tomamos la distancia de la hipotenusa utilizando Pitágoras. Y en Pitágoras sabemos que son la sumatoria de los catetos elevados al cuadrado y también la distancia elevada al cuadrado. Pero como lo tenemos acá, ya está despejado y ya lo tenemos como raíz. Y para el ángulo vamos a hacer la tangente inversa o el arco tangente de Y, que es en este caso la línea vertical, y X sobre X, la línea horizontal. Listo, ya estamos ahí de rectangular a polar para las coordenadas. Pero ¿qué pasa si queremos hacer de polares a rectangulares? Entonces tomamos el eje X y tomamos también la distancia, y en este caso el coseno del ángulo, que en este momento y en este ejemplo tenemos que es θ. Y para el eje Y vamos a hacer de la misma distancia, pero con el seno. Y así es donde encontramos para polares a rectangulares. Tómale una breve foto o un apunte corto, que es lo que vamos a necesitar en la clase. Listo, entonces continuemos. Vamos a hacer un ejercicio y nos piden que encontremos las coordenadas polares en el punto 1,1.
en el eje X y Y. Y lo vamos a graficar. Entonces, si tenemos el punto 1.1, 1 en el eje X y 1 en el eje Y, lo vamos a encontrar en este punto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo que nos pide el ejercicio es encontrar las coordenadas polares del punto. Entonces usamos las transformaciones. En este caso, de las polares y también de las rectangulares. Tomando en cuenta que tenemos tanto el eje X y el eje Y sus datos, ¿qué es lo que nos queda? Solo sustituirlo. Y en este caso vamos a hacer eso. Como en el eje X vemos que vale 1 y en el eje Y vale 1, lo vamos a acomodar directamente en la fórmula con la transformación que encontramos antes. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado nos va a dar 2. Y la raíz de 2, eso nos va a dar también en decimales, pero lo mantendremos así para tener un resultado exacto. Para el ángulo tenemos el arco tangente o la tangente inversa de Y sobre X. Como ya tenemos X y Y, solo es sustituirlo como lo tenemos en esta parte. Y hacemos la resolución. Si esto lo metes en tu calculadora te va a dar pi cuartos. Y listo, eso es lo que queríamos encontrar, la distancia, que en este caso tenemos que es la raíz de 2. Y ya está, en el punto X y Y. ¿Sí? Fantástico, entonces sigamos avanzando. ¿Sabías que podemos graficar de forma polar las gráficas de la ecuación de la recta? Si no lo sabías, ahora lo vamos a ver. Y lo vamos a ver por casos. En este caso, vamos a tener dos. Que la recta pasa por el origen de donde comienza todos los puntos, y la recta que no pasa por ese origen. Vamos con el primer caso. La recta que pasa por el origen. Como sabrás, el origen es el punto medio o el punto de intersección entre el eje X y es de donde parte todo. Así es que ahí pasa la recta, como ves, se eleva directamente, pero tocando siempre el punto medio, que es el del origen. Y en este caso vamos a aplicar directamente la fórmula, que es y de m de x, por su pendiente y la distancia que recorre en x y en y, tanto para su ángulo como su distancia y en el eje en el cual se va a encontrar. Si formulamos, como te dije, y igual a m y x donde se encuentra, y lo sustituimos con lo que encontramos antes, en este caso, y teníamos que r era seno de teta y x era r por coseno de teta. Listo, ya lo tenemos. ¿Y qué es lo que queremos encontrar? El ángulo. Y el ángulo en este caso, si lo distribuimos para cada lado, como podrás ver al fondo, r y r se simplifican. ¿Por qué? Porque son signos distintos cuando pasan al otro lado de la operación. Ya tenemos m despejada de esta forma. Entonces, seno sobre coseno. ¿Recuerdas identidades trigonométricas? Eso es igual a la tangente de un ángulo, que acá tenemos teta. Teta igual a m. Entonces, si queremos encontrar para cada uno el ángulo, como vimos hace rato, la tangente de este ángulo va a ser solamente teta. Y para la otra tangente que tenemos en este caso, que es phi, tenemos teta igual a phi. Y eso es donde hacemos la demostración de que la recta pasa por el origen, con la distinción de los ángulos. ¿Y qué pasa cuando no toca el origen? Cuando la recta se va por otro lado y no toca el origen. Sigue otras coordenadas y también sigue otra fórmula. Entonces, como podrás ver, acá no está tocando este punto. La recta se está distribuyendo por donde quiere y va directamente a hacer una gráfica. En este caso ya tiene los ángulos distintos. Para acá, para la distancia en un punto de encuentro de r y de teta, va a ser esta. Para phi va a ser algo más corta porque está yendo de forma inclinada. Y para teta menos phi es la diferencia que vamos a encontrar entre las dos, en sí entre teta y entre phi. Y ya está. Para todo esto vamos a encontrar una r, que es la razón, que va a ser la distancia sobre el coseno de phi teta menos phi. Entonces, si esto lo vemos en un gráfico, en un triángulo rectángulo, como lo puedes ver al fondo,
vamos a ver que la distancia r, tomamos en cuenta la diferencia de los ángulos θ menos φ, con la base de distancia, como podrás apreciar en este gráfico, vamos a encontrar el coseno de la diferencia, que va a ser igual a d sobre r. ¿Y cómo crees que estamos encontrando esto? Con la misma fórmula que hicimos antes, para cada cateto y para la hipotenusa. ¿Listo? Despejamos en este caso lo que queremos encontrar es r, y r va a ser directamente la distancia sobre el coseno de θ menos φ. Anótalo esto, que igual lo vamos a necesitar. Muy bien, continuemos. Entonces, ya que vimos todo esto, vamos a hacer un breve resumen para entenderlo completamente. La recta que pasa por el origen va a ser la tangente de θ en este caso, y va a ser igual al de φ. ¿Por qué? Porque están yendo los dos por la misma parte del origen, por donde parten, con los dos ejemplos que vimos. Y la recta que no pasa por el origen, entonces tenemos r en esta parte para su distancia, sobre el coseno de la diferencia de los ángulos. ¿Correcto? Entonces, veamos un ejercicio, ya que vimos todo esto y nos parece fantástico. Anote este ejercicio y te voy a dar como 15 segundos para que le saques una fotografía o para que le tomes un apunte. Muy bien, ya que tenemos el ejercicio, lo que nos pide es que grafiquemos esta ecuación. ¿Y cómo la vamos a graficar? Es muy sencillo, parece complejo, pero es muy sencillo. Si sustituimos en la fórmula que encontramos, vemos que la distancia, y hacemos la comparación, va a ser 4. Para un ángulo φ va a ser pi sextos. Y como vimos en el gráfico, tan solo nos queda ponerlo. Vemos que la distancia va a recorrer 4 espacios en el eje X, como lo puedes ver acá, directamente. Y para el ángulo, ¿cuánto de ángulo va a tener? En este caso, pi sextos, porque eso es lo que nos da de φ, ¿cierto? Y eso está acá. Lo reflejamos con líneas segmentadas y vemos el punto donde se encuentra, y esa es la gráfica. Es muy sencillo, aprécialo un poco, que vas a ver que vamos a necesitar esto también para hacer unas operaciones más bonitas. Listo, como entonces tenemos entendido todo esto, veamos otro punto. ¿Y sabías que podemos graficar de forma polar las gráficas de la ecuación de la circunferencia? Las gráficas de la ecuación de la circunferencia. Si no lo sabías, igual lo vamos a aprender. Y también por casos. En este caso, vamos a ver la circunferencia con centro en el polo y la circunferencia con centro en el punto. Si hacemos la definición de todo esto, de dónde se encuentra en el polo o en qué lugar se centrea, es que va directamente en el origen la circunferencia, y también es llamada el polo. Cuando hablamos de la circunferencia, tenemos la fórmula de la circunferencia en el eje X y en el eje Y, que va a ser X al cuadrado más Y al cuadrado, el área elevado al cuadrado. Y esa va a ser la ecuación de la circunferencia. Teniendo en cuenta esto y tomando los cambios y las transformaciones que anotamos antes y los sustituimos para hacer el centro en el polo, entonces, ya teniendo en cuenta que X es igual a R por coseno de θ, lo elevamos al cuadrado. Y para Y, si R por seno de θ, también lo elevamos al cuadrado. Y todo esto igual a al cuadrado. Acá solo es aplicar matemáticas y lo distribuimos para R, para el coseno, para cada lado. Teniendo en cuenta que en una entidad trigonométrica, si es que recuerdas a qué equivale el coseno al cuadrado de θ de un ángulo cualquiera, y el seno al cuadrado de θ es igual a 1. Si esto es igual a 1 por el r al cuadrado, va a ser r al cuadrado es igual a al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el radio y el área de la circunferencia van a ser iguales en cada punto donde se encuentre, claro está.
Para la circunferencia con centro en el punto, vamos a tomar en cuenta como antes, que no se encuentre en el centro, que no esté en el origen, que no esté en el polo, sino está donde quiera ubicarse, pero dentro de un plano. Entonces, si tomamos en cuenta esto para sacar directamente este punto cualquiera donde se vaya a encontrar, vemos que tiene también distinto ángulo, distintos puntos de encuentro, distinta distancia y un distinto punto. En este caso tenemos acá, como podrás apreciar, teta y phi, y también la diferencia, como antes la encontramos, tanto para la distancia de A o en el radio, también para el área, A y phi, el punto de A con el punto de phi, que se encuentra directamente acá. Y para r, en este caso, si queremos encontrar esta r, va a ser la distancia de r, pero con el ángulo tomando en cuenta hasta dónde llega. R y teta es el punto de los dos. ¿Listo? Lo vamos a ver en un triángulo. Y te recuerda qué triángulo podremos apreciarlo acá. Un triángulo isósceles. Si tomamos en cuenta y lo captamos directamente en el triángulo con la diferencia y con cada uno de sus aspectos tomados en cuenta de R, A y A, podemos hacer la ley del coseno. La ley del coseno identifica como A de un lado al cuadrado, por el otro lado que es de R al cuadrado, y teniendo en cuenta que los dos, como es un triángulo isósceles, va a tener con el lado igual. Entonces, si hacemos la diferencia por el coseno, va a ser A por R por el coseno de la diferencia, en este caso del ángulo de los dos, teta y phi. Realizamos la operación, vemos que en esta ocasión se simplifican A al cuadrado, y lo que nos queda es R al cuadrado, 2 por A, el coseno de la diferencia, y eso lo vamos a encontrar directamente con R. R que va a ser 2 por A por el coseno de la diferencia. Y ya está. Anota esta fórmula, la que está marcada con blanco, que es lo que vamos a necesitar ahora mismo. Muy bien, entonces pasemos al otro punto. En este caso, haciendo un resumen de todo lo que vimos y conceptualizando todo en unas fórmulas. La circunferencia con centro en el polo va a ser para el área y el radio que tienen la circunferencia, que son iguales. En cada punto, como te lo repito, en cada punto donde se encuentre en la igualdad. La circunferencia con centro en el punto va a ser de R, 2 por A, por el coseno de la diferencia de los dos ángulos. ¿Listo? Hagamos un ejercicio con todo lo que vimos. Anótalo, que te voy a dar como 15 segundos para que puedas tenerlo y lo vayamos a resolver. Ok, lo que nos pide es que grafiquemos de forma polar. Graficarlo de forma polar, anteriormente ya lo vimos, algo similar, con un ejemplo parecido. Vemos que nos pide que sea 4 por el coseno de la diferencia. Creo que esto nos hace muy familiar a lo que vimos recientemente. 4 para la distancia, 4 puntos. En un encuentro, el coseno de la diferencia, teta y phi. Phi vimos que es un ángulo más pequeño que se encuentra en un punto, ¿cierto? En este caso va a ser pi tercios. Y pi tercios está acá. Entonces phi va a tener ese valor. Hacemos el ángulo que tenga phi y lo encontramos con el punto de la distancia de 4 unidades. Se dispara y se lo grafica. Y ya ves cómo está directamente el gráfico en ese entorno, tomando en cuenta el punto medio donde funciona la circunferencia. Vamos a hablar algo muy interesante y es sobre los números complejos. Lo vas a ver bastante en todo lugar y presta mucha atención, que esto es muy pero muy útil. Los números complejos. ¿Qué son los números complejos? ¿Lo has debido escuchar alguna vez o también lo has debido escuchar como números imaginarios?
Los números complejos, como te lo iba diciendo, son también llamados números imaginarios, donde la parte real es 0 y el producto de un número real por la unidad imaginaria i. Como podrás ver en la fórmula donde lo estoy mostrando, z es el número complejo, a va a ser la parte real, b va a ser la parte imaginaria, y también si tenemos la i, recuerda que es la unidad imaginaria, la parte imaginaria y la unidad imaginaria. Apúntalo muy bien, sácale una fotografía a esto, que es lo que vamos a utilizar muchísimo. Correcto. Entonces, continuemos. Ya teniendo en cuenta todo esto, veamos cómo lo vamos a hacer los números complejos en un plano. Y si vemos que tenemos en cuenta en el origen, le ponemos n. ¿Listo? N. Y en la parte del eje X vamos a ponerle A. Para la parte del eje Y, B por I. ¿Listo? ¿Y cómo se va a encontrar la intersección de los dos puntos? ¿Cómo se lo va a llamar? El afilo del complejo. Donde vimos la fórmula que es A más B por I. La parte imaginaria con el complejo, ¿cierto? Y esto lo vamos a hacer una representación vectorial. Directamente vectorial en el punto de la intersección. El origen, sabes que va a tener el punto 0.0 y listo. Recuérdalo muy bien. El afilo del complejo A más B por I, el origen 0,0 en sus coordenadas, y la representación de todo esto va a ser vectorialmente. Ya teniendo en cuenta esto, vamos a ver una suma y una resta de los números complejos. En la suma y la resta de números complejos, vemos que la parte real y la parte imaginaria van a ser expresados siempre de forma binómica, y si no lo están, tenemos que pasarlo a eso. Recuerda que z es el número complejo, a es la parte real, b es la parte imaginaria y es la unidad imaginaria. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos a ver un ejemplo. Nos piden que hallemos la suma. Tal vez no viste esto antes con la parte imaginaria, pero vas a ver que esto es muy, pero muy sencillo. Tómate como 10 segundos para apuntar este ejercicio que nos va a servir bastante para entender el tema. Muy bien, entonces ya teniendo en cuenta todo esto, hagamos la solución. Nos piden que sumemos 5 más i, más 1 menos 3 por i. Como podrás observar acá, tenemos la sumatoria de esta forma. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primeramente, por la jerarquía matemática, los paréntesis. Despejamos los paréntesis y en este caso la intersección, que va a ser la suma. Va a ser la distribución para el signo, que es 5 más i más 1 menos 3 por i. ¿Qué pasa en este aspecto? Llegamos al punto donde tenemos que sumar miembro a miembro, con cada uno de su representación que sea igual. Números reales con números imaginarios. 5 más 1, 6. Menos 3i más i menos 2i. ¿Listo? Es como si estuvieras haciendo una sumatoria algebraica. En esta parte, esto es para la suma. Tenlo muy bien en cuenta. Veamos otro ejercicio algo más complejo. Apúntalo, sácale una fotografía que ahora igual lo vamos a resolver. Listo, entonces veamos cuál es su solución. La solución va a ser de semejante forma, pero el desarrollo un poco más complejo. Como vemos acá, tenemos 4 más i menos 3, en paréntesis, menos 2 por i, la sumatoria de los dos, 7 menos 3 por i, despejamos el signo y también por la jerarquía. 4 más i
el menos va a afectar directamente a todo lo que está dentro del paréntesis, menos 3, menos entre menos, ley de los signos, más 7, más por menos, menos 3i. Y listo. Como lo hicimos anteriormente, lo vamos a repartir dependiendo a la parte real y a la parte imaginaria. En este caso, la parte real que tenemos va a ser 4 menos 3 más 7, la parte imaginaria i más 2i menos 3i. Como podrás ver, la sumatoria de todo esto nos va a dar 8. Y de la parte imaginaria nos va a dar 0. 0 por i. Como no se lo anota, entonces concluimos que la respuesta es 8. Y ya está. Es solo eso. Míralo un poco para que veas cómo estamos resolviendo, porque ahora vamos a pasar a algo más divertido. Listo. Como ya vimos todo esto, vamos a algo que se pone interesante. En este caso, la multiplicación y la división de números complejos. En esta parte de la multiplicación vamos a aplicar unas reglas. Vamos a tener las propiedades distributivas de cómo se va a distribuir para cada uno y va a haber algo súper importante. Mira esto. Cuando tengamos en algún lugar esta forma de i elevado al cuadrado, recuerda que esto equivale a menos 1. I elevado al cuadrado es igual a menos 1. ¿Correcto? Tenlo muy pero muy bien en cuenta. Cuando veas esto, directamente es menos 1. Y lo vamos a realizar con un ejercicio. Apúntalo, que ahora lo resolvemos. Listo. Entonces continuemos. Nos piden que hagamos el producto de 5 más i por 1 menos 3i. Tomando en cuenta muy bien la regla, en algún punto si es que lo encontramos, es necesario siempre tenerlo al pendiente. Como vimos que vamos a utilizar la propiedad distributiva de miembro a miembro, 5 por 1, 5. ¿Correcto? Y menos 3 por i va a ser 3i al cuadrado. Para el otro, 5 menos 3i, menos 15i. Y para el primero, solo va a ser i. Y ya está. Aplicando la propiedad distributiva. Te darás cuenta que acá, en ese punto donde está señalando la flechita, hay un i al cuadrado. ¿Y qué es lo que íbamos a hacer? Sustituirlo con menos 1. Si tomamos en cuenta que es menos 1 y tiene por signo el menos adelante, va a ser menos por menos, lo que nos da más. Y en ese caso vemos que es más 3. Entonces 5 menos 15i más i más 3. Como lo hicimos anteriormente, la parte real y la parte imaginaria, que va a ser 8 si hacemos la sumatoria, y de la parte imaginaria también, menos 14i. Fantástico. ¿Ya ves cómo se está poniendo de interesante y divertido? Veamos ahora para la división. Y la división también tiene algo súper interesante, que se multiplica el numerador y denominador por el conjugado del denominador. Ahora lo vamos a entender mejor esto del conjugado con un ejercicio. Apúntalo que lo resolvemos. ¿Cuánto tiempo ya llevamos? 30. Ya, súper. Entonces, vayamos a resolverlo. Si tenemos que hallar el cociente o la división de esto, aplicamos la regla que te decía. Vemos que el ejemplo nos da 3 menos i sobre 3 más i. Anotamos directamente todo lo que es del numerador y del denominador por el conjugado del denominador, que en este caso sería el signo inverso, por 3 menos 1 sobre 3 menos 1. Y listo, solo aplicamos las reglas de multiplicación, también sacando máximo común o mínimo común divisor, el ejercicio que tengas. En este caso, a mí lo que me da es 9 menos i al cuadrado. Y por la parte del denominador, aplicando la distribución para cada uno, me da 9 menos 3i
menos 3i más i al cuadrado. ¿Y recuerdas que era el i al cuadrado? El i al cuadrado era menos 1. Menos 1 más 9, menos 8. Menos 3i menos 3i menos 6i. Y listo. En la parte de abajo también aplicamos la misma regla de menos 1 por menos 1 más 1. 9 más 1, 10. Lo distribuimos para cada parte y listo. Y es así como se resuelve la suma, resta, multiplicación y división. Este ejercicio más, hagamos este ejercicio, porque este es igual muy bonito. Anótalo. Teniendo el enfoque de todo esto, vayamos a resolverlo. Entonces, como te dije, el conjugado también va a entrar en esta parte del número complejo, lo anotamos. La parte del numerador y denominador se queda intacta. Al resolver por cada extremo de mínimo, máximo, común, la ecuación que tengas, como la puedes resolver, lo vemos de esta forma. Lo distribuimos, propiedad distribuida para cada uno, y resolviendo verás y te darás cuenta que me da 6 menos 2i más 9 por i. En esta parte no te confundas. 2i es que está multiplicando 2 por i, como en la fórmula, como lo veíamos. Y si vemos y te das cuenta acá qué propiedad podemos aplicar o qué regla necesita de los números complejos, es del i al cuadrado. Entonces lo vamos a poner. Del i al cuadrado lo sustituimos con menos 1. Y este menos 1 los aplica en los dos lados porque está en el numerador y denominador. Menos 1 por menos más 1. Y en la parte superior igual, menos 3 por menos 1 más 3. Llegando a la conclusión de todo esto, vamos a ver que te va a quedar 9 más 7 por i dividido entre 10. Lo distribuimos para cada parte para que se vea de una forma más general y vemos que es 9 décimos más 7 décimos por la parte imaginaria. Repasemos qué es lo que aprendimos hoy. Ya ves que esto es muy, pero muy bueno. Aprendimos a graficar ecuaciones en coordenadas polares, números complejos, la suma, la resta, la multiplicación y la división con números complejos. Y listo. Tenlo muy, pero muy bien en cuenta todo lo que aprendimos. Espero que te haya gustado bastante la clase. Por favor, quédate en casa. Yo te cuido estando en la mía y aprendiendo también y enseñando. Un abrazo para ti y hasta la próxima.